Seguimos con nuestra ley de bases de régimen local, seguimos con la 785 de 2 de abril, pero ahora nos bifurcamos a la otra ramita. Vamos a ocuparnos a partir de ahora de los municipios de gran población, de los grandes municipios. Este título, el 10º, que regula esta materia, se incluyó en la ley de bases de régimen local como una isla, como un apartado ahí incluido, por ley 57/2003 de 16 de diciembre. Ese tema que os he comentado de la isla supone que en defecto de, cuando falte algo, cuando haya laguna, ya lo hemos visto en la parte general de la ley de bases, se aplicará, bueno, pues la parte común, el régimen ordinario. En cualquier caso, nos vamos a ocupar aquí de los artículos 121 a 127, que se encuadran en dos capítulos, tiene más, el título 10, pero vamos a centrarnos en el capítulo primero, un artículo que es el del que partimos, porque nos marca qué municipios van a entrar o pueden entrar en gran población. Es el capítulo primero, artículo 121, bajo la rúbrica de ámbito de aplicación. Y tenemos en segundo término un capítulo segundo, que tiene más contenido que el que aquí os marco. Me voy a parar en el 127, pero regula este capítulo segundo lo que son los órganos municipales necesarios en gran población con su organización y su funcionamiento. Vamos en primer lugar al 121, vamos al capítulo primero, que nos marca que las normas del título 10 serán de aplicación. Son 4 apartados, de la A a la D, en los que podemos hacer 2 bifurcaciones, de tal forma que la A y la B irían directamente cuando cumplan la población, cuando superen la población que aquí aparece, directamente. Y el municipio tendrá que adaptarse en un plazo que veremos ahora de 6 meses. Y los otros dos, que digamos requieren coletilla, requiere complemento, requiere adopción de acuerdos. Bueno, nos vamos a los dos primeros. Las dos cifras, cuidado, son de pregunta de examen a la cabeza las dos. Serán de aplicación el régimen de gran población, primero, a los municipios cuya población, ahora veremos de dónde partimos, cómo se computa, supere los 250.000. Primera norma a la cabeza, 250.000, supere, eso sí. Segundo, los municipios que sean capitales de provincia y que la población supere, en este caso, 175.000 habitantes. Supere 250.000 sin más, supere 175.000 capitales de provincia. Y ahora nos vamos a la C y la D, que requieren complemento, como os he marcado, y que serían: los municipios son 3 ideas, que sean capitales de provincia, capitales autonómicas, o bien que allí se sitúen, se encuentre la sede de las instituciones autonómicas correspondientes. Esto sería la C, que como veis no tiene cifra, pero nos vamos a la cuarta, que sí que la tiene, y serían también gran población, en su caso, si así lo deciden, los municipios que cuenten con una población que supere los 75.000 habitantes y que además presenten, lo acrediten, circunstancias especiales, excepcionales, de diverso ámbito, que pueden ser circunstancias especiales a nivel económico, social, histórico o cultural. Si en la A y en la B no hemos hecho más matices, en la C y en la D sí que lo hacemos, porque para entrar en gran población, para que se aplique el título 10, tienen que decidirlo las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, el órgano legislativo de las comunidades autónomas en los que esos municipios estén incorporados, y a iniciativa, ahora veremos cómo, con qué mayoría, de los respectivos ayuntamientos que crean que es más conveniente el título 10 y no el común, el ordinario, el segundo. Por lo tanto, aquí tenéis el esquema en colores y aquí tenéis las dos ramitas que os he marcado. Directamente van, ahora veremos en qué momento, qué cifra se tiene en cuenta y cuál es el momento en que la cifra se tiene que tener en cuenta, pero directamente municipios cuya población supere 250.000, municipios que sean capitales de provincia cuya población sea mayor, supere los 175.000. Y solo si así lo deciden asambleas legislativas de las comunidades autónomas respectivas a iniciativas de los ayuntamientos que lo deseen, municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas, sede de las instituciones autonómicas, o bien, en segundo término, si presentan circunstancias especiales de diverso tipo, como os he contado, y además la población superara los 75.000 habitantes. Y ahora, como normas
complementarias al cuadro anterior, 250.000, 175.000, 75.000, que me parecen fundamentales y de pregunta de examen, nos situamos en la idea de ¿y cuándo me tengo que adaptar? Bueno, para adaptarme tengo que seguir la siguiente norma. Hay un momento que se tiene en cuenta en cuanto a la población y hay un tiempo máximo para implementar el régimen. Vamos a ello. Nos marca la ley de bases, que cuando 121, que cuando un municipio, tomando como referencia, tomando en cuenta las cifras oficiales, eso sí, de población que resulten de la revisión del padrón municipal, que también se regula en la ley de bases, aprobadas por el gobierno con referencia al 1 de enero, al primer día del año anterior, al inicio de cada mandato de su ayuntamiento, de su corporación municipal. Bueno, con referencia a ese día, con referencia al padrón, con referencia al que hubiera aprobado el gobierno, alcance la población que hemos marcado para la aplicación del título 10. Aquí está la idea. Lo tienes, métete en ello, pon el acelerador, porque esa nueva, la corporación dispone de un plazo máximo de 6 meses desde su constitución para adaptar el régimen jurídico, el organigrama, la organización al título 10, a sus disposiciones. Esta, la de los 6 meses y la fecha de referencia, me parece como complemento al cuadro de cuándo hay gran población, lo fundamental. Y ahora, dos normas adicionales. La primera, a estos efectos, que quede claro, se va a tener en cuenta solo, exclusivamente, la población que resulte de esa revisión del padrón que en el párrafo anterior hemos estudiado, y no las que correspondan a años, a otros años de cada mandato, solo esa referencia. Y además, ahí te quedas independientemente de que la cifra se reduzca. Los municipios a los que, de acuerdo con las cifras que hemos visto, resulte de aplicación el título 10, van a continuar, van a seguir con este régimen jurídico, aunque su cifra poblacional se reduzca después, posteriormente en el tiempo, por debajo del límite que marca la ley de bases de régimen local. Bueno, una vez que hemos visto el 121, que como os he contado es la base sobre lo que se asienta, nos situamos ya en lo que son capítulo segundo, título 10, los órganos municipales necesarios. Bueno, hay más artículos, hay más preceptos, pero os he marcado aquí las 4 patitas básicas del sistema. Son o es la organización y el funcionamiento de los órganos necesarios, en la que vamos a estudiar 3 fundamentales, bifurcaciones, materias, epígrafes. El pleno, el alcalde, la junta de gobierno local, y aquí además esta última no se limita a 2 líneas, sino que tiene una lista igual de gordita que los otros dos, con lo cual hay que hilar fino para diferenciar alcalde y junta de gobierno local en sus competencias. Y luego también vamos a estudiar el teniente o los tenientes de alcalde. Bueno, pues comenzamos con el órgano para mí fundamental, tanto en régimen ordinario como en gran población, que es el pleno. Y aquí vais a ver una igualdad con ciertos temas, con bastantes temas de lo que hemos estudiado en régimen ordinario, pero le mete más historia, le mete más complemento, más regulación. Y es por ello que para facilitaros la materia he intentado dividir por epígrafes el pleno. De tal forma que, siguiendo o tomando como referencia el 122 y el 123, vamos a ocuparnos en este epígrafe de la definición y la composición del pleno, la convocatoria y presidencia de este órgano con una regla general y varios matices o excepciones, la norma que lo regula, el reglamento del pleno, qué carácter tiene, 2 órganos directamente relacionados que se van a incluir aquí, que son básicos, fundamentales, el secretario general del pleno, que da fe, emite, bueno, tema de asesoramiento, y luego las comisiones. Ya hemos visto algo de las comisiones en el artículo básico del que partíamos en estas clases. Aquí, además, en gran población se delimita. Y luego lo básico y fundamental, y lo que más preguntan, que sería las atribuciones del pleno, y aquí con 2 complementos. La mayoría que se requiere para adoptar los acuerdos plenarios, mayoría absoluta o no, y también el régimen de delegación de competencias plenarias. En cualquier caso, aquí vamos a estudiar la mayoría y la delegación. En régimen ordinario solamente hemos estudiado la delegación, pero que sepáis que también hay un artículo 47 que regula cuándo es preciso que el pleno lleve a cabo mayoría absoluta, es decir,
en mitad más uno de los miembros de la Corporación Municipal de Concejales. Bueno, pues una vez que hemos visto cómo vamos a el esqueleto del pleno, vamos a ir estudiando, metiéndole contenido a cada uno de los epígrafes. Bueno, definición del pleno, concepto del pleno, ¿qué sería? Cuidado con esto, literal, que lo han preguntado en exámenes, palabra por palabra a la cabeza. El pleno, ¿qué es? Se conceptúa como el órgano de máxima representación política, esto lo han preguntado, cambian una palabreja, de los ciudadanos en el gobierno municipal. Una vez visto el concepto, tenéis que meterlo en la cabeza literal, como os he comentado. ¿Cómo se integra el pleno? Bueno, pues esto lo tenemos claro por el alcalde y por los concejales. Segundo epígrafe, la convocatoria y la presidencia. Regla general, el pleno se convoca y se preside por el alcalde y como complemento a la convocatoria y a la presidencia, también le corresponde inclinar la balanza en caso de empate, es decir, decidir los empates con el denominado voto de calidad. Ahora bien, excepto o salvo en aquellos supuestos que la ley de bases de régimen local determina que no sea el alcalde, sino otros, y también en la legislación, en la ley orgánica del régimen electoral general. Y ahora, una vez visto la regla general, las excepciones o los matices, los salvos, nos vamos a, ¿se puede delegar esta competencia, esta atribución de convocar y presidir por el alcalde? Bueno, pues aquí nos marca que el alcalde puede delegar la convocatoria y la presidencia del pleno exclusivamente cuando lo estime oportuno en uno de los concejales. Y os lo he marcado en rojo porque también lo he visto en pregunta de examen. El alcalde solo delega convocatoria y presidencia en uno de los concejales, exclusivamente, en nadie más. Bueno, luego tenemos en tercera idea la normativa, lo que va a regular las sesiones, cada cuánto tiempo se celebra el pleno, es decir, el pleno se tiene que dotar de normativa, de su propio reglamento, que además, en cuanto a su carácter, que ya veremos lo que supone, tendrá la naturaleza de orgánico. Eso sí, puede tener reglamento orgánico del pleno o reglamento general y dentro del reglamento general un título, una parte, una sección dedicada al pleno. Es lo que tenéis a continuación. No obstante, la regulación de la organización y el funcionamiento concreto del pleno puede también integrarse en un reglamento gordito, en un reglamento orgánico municipal general. Bueno, os he comentado que como complementarios al régimen del pleno, por su importancia, por las funciones que se le atribuyen, estudia la ley de bases el secretario general del pleno y las comisiones. Bueno, aquí lo tenéis en este epígrafe. Cuidado, ¿es imperativa estas dos figuras? ¿Son imperativas? ¿Son perceptivas? Bueno, además de un contará, aparece un en todo caso, con lo cual sí rotundo. En todo caso, el pleno ha de contar con un secretario general y tiene que disponer, en este caso, gran población de comisiones. ¿Qué nos dice de las comisiones? Bueno, pues son a pequeña escala, paralelas al pleno, paralela a los concejales, a las elecciones municipales. Estarán formadas esas comisiones por los miembros que designen los grupos políticos proporcionalmente elección, votación al número de concejales que tengan en el pleno. Son a pequeña escala, proporcionales al pleno. Vale, del secretario general se ocupa luego, pero una vez que nos ha marcado de quién están formadas, nos delimita qué funciones o qué atribuciones tienen las comisiones, que son tres. Tres que se bifurcan en, primero, el estudio, el informe, la consulta de todas aquellas materias, de todos aquellos asuntos que han de ser sometidos a la decisión plenaria. Son como una especie de paso previo. Estudio, informe, consulta. Segundo, también como función de la comisión importante y sin perjuicio del pleno, con las funciones de fiscalización fundamentales, bueno, pues le corresponde a las comisiones el seguimiento de la gestión del alcalde, el seguimiento de la gestión también de su equipo de gobierno, eso sí, seguimiento ordinario, sin perjuicio de el superimportante, el superior, control, la fiscalización, sobre todo moción de censura, cuestión de confianza, que con carácter básico, fundamental, le corresponde al Pleno. Con lo cual, sin perjuicio de las competencias de control y fiscalización, la segunda función de las comisiones sería el seguimiento, mirad la palabra diferente, de la gestión, alcaldía y equipo de gobierno. Y luego, además, como tercera, aquellas que el Pleno les delegue
siempre de acuerdo con lo que vamos a estudiar ahora de lo que es posible delegar, de acuerdo con las atribuciones del Pleno de la Ley de Bases de Régimen Local. Bueno, también regula a continuación la Ley de Bases, pero en este caso se remite a un artículo. Hay dos artículos de la Ley de Bases que son, desde mi punto de vista, muy importantes para lo que es el régimen jurídico de lo que es un municipio, que son el 46 y el 47. Bueno, os lo he capturado a la pantalla, pero como me voy a centrar en estas clases 19 a 23 y 121 a 127, simplemente nos marca que en todo caso a las comisiones le va a ser de aplicación lo previsto en el Pleno en su régimen de funcionamiento en el artículo 46. Bueno, hemos visto las comisiones, hemos visto quiénes la integran, hemos visto las competencias y me voy a órgano fundamental y vamos a ver ahora el secretario general del Pleno, en el que vamos a estudiar sus funciones. Cuidado que aquí hay tema de tercio, tema de cuarto que se pregunta, y luego vamos a ver quiénes son, quiénes pueden llevar a cabo las funciones de Secretaría General del Pleno. Vale, pues vamos a ello. Hemos visto comisiones, vamos al secretario general del Pleno. Corresponde al secretario general del Pleno, que no solamente será secretario general del Pleno, sino lo de las comisiones anteriores. Bueno, pues le corresponden, secretario general del Pleno, que también es de las comisiones, las atribuciones siguientes. Bueno, son las atribuciones que tiene cualquier secretario de un órgano colegiado, de cualquier organización. Y serían, la primera, en relación con las actas. Bueno, pues en relación con las actas, le corresponde al secretario general del Pleno redactarlas, custodiarlas, que no se pierdan, protegerlas, y también su supervisión y la autorización de las mismas. Eso sí, siempre con el visto bueno, con el ok, con el visado del presidente del Pleno. Segundo, una vez que hemos visto las actas, vamos a las certificaciones. También le corresponde a la Secretaría General del Pleno la expedición. Eso sí, igual que antes, coletilla, con el visto bueno del presidente del Pleno, de las certificaciones, de todos aquellos acuerdos, de todos aquellos actos que salgan de ahí, que se adopten. La tercera, además de actas y además de certificaciones, en los dos casos con el visto bueno del presidente, también le corresponde al secretario general del Pleno asistir al presidente del Pleno para asegurar, para que todo salga bien, correctamente, asegurar la convocatoria de las respectivas sesiones, que se lleve a cabo correctamente el orden de los debates, la correcta celebración del punto fundamental, que son las votaciones, y además también la colaboración con el normal desarrollo tanto de los trabajos del Pleno como de los trabajos de los cachitos en los que se divide de las comisiones. Actas, certificaciones, asistencia para que todo funcione, sesiones, votaciones, debates, bien correctamente sesión plenaria, también de las comisiones. Cuarta función, también le corresponde respecto a los acuerdos del Pleno, acuerdos plenarios, la comunicación, la publicación y la ejecución de los mismos. Y ahora, a continuación, es donde nos marca la ley el tema de tercio, cuarto, que cuidado ha sido preguntado y que estaría dentro de la función de que al secretario general del Pleno le corresponde también el asesoramiento legal al Pleno, el asesoramiento legal a las comisiones, que además tiene carácter obligatorio, tiene que hacerse, naturaleza preceptiva, en 4 casos. 4 casos que serían, ya os digo, asesoramiento preceptivo, las siguientes o los siguientes. El primero, primer caso, cuando así lo ordene el presidente o bien cuando lo solicite, aquí tenemos la primera fracción, un tercio, en general, un tercio de los miembros del mismo, eso sí, con antelación suficiente antes de la celebración de la sesión en que el asunto se va a ventilar, en que el asunto se va a tratar. Por lo tanto, cuando lo ordene el presidente o lo solicite un tercio, una tercera parte de sus miembros, con antelación a la sesión en la que ese asunto se va a tratar. Segundo, también ese asesoramiento será preceptivo siempre que se trate de materias, de asuntos para las que se requiere, para la aprobación de la misma, una mayoría especial, una mayoría cualificada. Tercero, por ley, cuando así lo determine, lo exija, en las materias de competencia plenaria, una ley. Y por último, y aquí tenemos la cuarta parte,
diferenciar claramente el tercio y la cuarta. También sería ese asesoramiento de la Secretaría General del Pleno preceptivo, cuando en el ejercicio del Pleno básica, fundamental, de control, de fiscalización de los órganos de gobierno, en este caso, en esas materias, en esa competencia, lo pida, lo solicite el presidente, o la segunda posibilidad, la cuarta parte de los concejales, con el carácter de al menos, como mínimo. Bueno, pues estas son las funciones, las hemos ido viendo con el tema de las actas, el tema de las certificaciones, el tema de la asistencia para la correcta celebración, todo lo que son los acuerdos, comunicarlos, publicarlo, ejecutarlo, y el asesoramiento preceptivo, destacando un tercio, un cuarto, mayoría especial, ley. Y ahora nos vamos a la pregunta para terminar este epígrafe, la Secretaría General del Pleno, de ¿y a quién le corresponden esas funciones? Esas funciones corresponden solo, existe una reserva de competencias, solo a lo que se denomina, que también está su régimen jurídico regulado en la Ley de Bases, bueno, y tiene más desarrollo, pero hay un apartado a lo que se denominan funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. El nombramiento de la Secretaría, ¿a quién corresponde? Una vez que sabemos quién tiene que hacerlo, corresponde al presidente, de acuerdo con una disposición a la que nos remite, teniendo además equiparación a lo que se denominan órganos directivos. Bueno, hay dos tipos de órganos, superiores, directivos. Bueno, pues la segunda patita, que son los que ejecutan lo que los superiores determinan, tendrían 130 de la Ley de Bases, la misma equiparación aquí también al secretario general del Pleno, a estos funcionarios. Sin perjuicio, nos marca el 130, nos marca una disposición, todo ello sin perjuicio de esas normas, de esos reglamentos orgánicos que regule el Pleno, que allí puede ir más contenido, ahí puede allí ir más regulación. Bueno, pues una vez que hemos visto digamos, la primera parte del Pleno, nos vamos a la segunda, en la que vamos a seguir una dinámica parecida a la que hemos visto en régimen común, con también marcando desde el principio aquí el tema delegación. Aquí voy a partir del rosa para marcar lo que sí que es delegable, porque es más chiquinino que lo no delegable. Lo vamos a ver luego en una epígrafe independiente, pero ya lo vamos a ir marcando. Os he ido marcando en rojo lo que yo considero, bueno, pues funciones, o sea, las palabras chicha, las funciones básicas y fundamentales. Vale, pues vamos a ir viendo primero las atribuciones del Pleno en gran población. Más contenido, pero mismo espíritu que el Pleno que ya hemos estudiado. Y en rosa, para que la memoria actúe, lo delegable. Pues empezamos en primer lugar. Vamos a ello. Le corresponde, letra A, todo lo que es el control y la fiscalización de los órganos de gobierno, que además hemos visto también la Secretaría General del Pleno, con el asesoramiento como complemento. Pero controlar y fiscalizar órganos de gobierno, la primera gran función del mismo. La segunda, directamente relacionada con la anterior, como los dos instrumentos básicos de fiscalización de control, la votación de la moción de censura al alcalde y de la cuestión de confianza que el propio alcalde plantea al Pleno, que tienen, ya sabéis, estas votaciones, tres características. Pública, se realiza siempre, en todo caso, mediante llamamiento nominal y además no está aquí regulada, solamente se nombra, solamente se marca competencia, pero está regulada en la legislación electoral general en sus aspectos, en sus mayorías, en sus requisitos. Bien, una vez que hemos visto la materia fiscalización con estos dos instrumentos, nos vamos a la segunda, materia normativa. Bueno, pues le corresponde al Pleno de gran población aprobar los reglamentos que tengan naturaleza orgánica, que ahora vamos a ver cuáles deben ser, cuáles deben ahí ser esa naturaleza, de naturaleza orgánica, qué materias, qué órganos, y además de aprobarlos, le corresponde también al Pleno la modificación cuando sea precisa. Y ahora, a la pregunta, ¿qué es o cuál es la regulación que en todo caso tiene que tener y por lo tanto ser incluida naturaleza orgánica, reglamento orgánico? Las siguientes. Como os digo, aquí se multiplican los órganos, hay una estructura mucho más compleja, pero requeriría o tendrán siempre naturaleza orgánica. Tenemos que incluirlo, por lo tanto, en reglamento orgánico, los siguientes. Primero, la regulación del Pleno. La segunda,
la regulación del Consejo Social de la ciudad, Consejo Social que también en ese título 10 al final aparece regulada, la regulación de la denominada Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. La cuarta también tendrá naturaleza orgánica en todo caso, la regulación, en su caso, de los órganos complementarios y también es importante y sobre todo últimamente el tema de la participación ciudadana, pues también incluido en estos. También tiene naturaleza orgánica la regulación de los procedimientos denominados de participación ciudadana. Seguimos avanzando. Una de las características de lo que tienen que cumplir los municipios de gran población es que se divida, en todo caso, el municipio en distritos, en cachitos. Y aquí tenemos también la regulación, naturaleza orgánica de los mismos. De tal forma que, ya os digo, tiene naturaleza orgánica, en todo caso, la división del municipio en distritos. También naturaleza orgánica, determinar y regular los órganos de los distritos y las competencias de los órganos representativos del mismo y participativos del mismo, todo ello naturaleza orgánica, todo ello competencia plenaria. Ahora bien, el alcalde un poquito de complemento también tiene, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden al alcalde para determinar lo que son las competencias, la organización de más, digamos, menos importantes de su administración ejecutiva. Bueno, y además de en distritos, la idea de gran población es que no solamente tenemos al pleno, al alcalde, al teniente de alcalde y a la junta de gobierno y a la junta de gobierno local como órganos básicos y demás, sino que tenemos también áreas de gobierno con unas pirámides, con una estructura, con los coordinadores generales, con los directores generales o las direcciones generales, y es a lo que se refiere en la siguiente puntadita de naturaleza orgánica. También naturaleza orgánica, la determinación de lo que son los niveles básicos, los niveles esenciales que componen la organización municipal. Y entonces nos marca para que comprendamos cuáles son esos niveles esenciales que debemos entender por esenciales, por básicos, los siguientes. Las materias, es decir, las grandes áreas de gobierno. Segundo, lo que son los coordinadores generales y nos explica dónde están ahí situados, digamos hacia arriba y hacia abajo. Coordinadores generales que dependerán directamente de los miembros de la Junta Local y que hacia abajo tienen, como su propio nombre indica, coordinadores, las funciones de coordinación de las diferentes direcciones generales, cachitos de materia u órganos similares que se integren, que compongan la misma área de gobierno y que además también se le atribuye a esos coordinadores generales la gestión de los servicios comunes para que todo funcione u otras funciones parecidas. Con lo cual, coordinadores dependientes de los miembros de la Junta, coordinación de las direcciones generales y gestión de los servicios comunes. Servicios comunes que sería, bueno, pues todo el tema de publicaciones, todo el tema de, recursos humanos, toda la parte correspondiente a informática, todo lo que asienta para que funcione el municipio. Bueno, siguiente, además de los coordinadores generales, tenemos también las direcciones las direcciones generales o, como nos ha marcado el puntito anterior, se llamen como se llamen, órganos similares que culminen la organización administrativa. Antes con los distritos hemos visto que era orgánico, reglamento, pleno, lo fundamental, pero se le dejaba al alcalde un poquito de condimento. Pues igual aquí, sin perjuicio de las atribuciones o competencias que corresponden al alcalde para determinar el número de cada uno de esos órganos, el número y además establecer, bueno, complemento, niveles complementarios de carácter inferior, jerárquicamente inferior. Bueno, y además de todos estos, culminamos lo que tiene que tener naturaleza orgánica. Bueno, en el título 10, en gran población, aparecen un montón de órganos relativos a materia económica, tema de dineros. Bueno, pues aquí tenemos uno que es básico y fundamental, que también tiene naturaleza orgánica, que sería la regulación del órgano para resolver las denominadas o los denominados reclamaciones económico-administrativas. Por lo tanto, resumiendo, lo que ha de tener naturaleza orgánica
y entonces corresponde al Pleno siempre, sería regulación del Pleno, del Consejo Social de la Ciudad, de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, que si queréis saber en qué consisten, aparecen un poquito más adelante en el título 10, órganos complementarios y de participación ciudadana, los procedimientos que se creen a tal efecto, el tema de los distritos con la división, con los órganos, con las competencias, sin perjuicio de cierta materia, cierta competencia del alcalde en lo que es la administración ejecutiva, y también le corresponde al Pleno Reglamento Orgánico los niveles esenciales con áreas de gobierno, los coordinadores generales y las direcciones generales. Y por último, también orgánico, la regulación del órgano para resolver reclamaciones económico-administrativas. Bueno, seguimos adelante en el listado. Solamente nos vamos por la letra C, que esta era gordita, pero seguimos avanzando, porque además de reglamentos orgánicos con todo el tema de la estructura municipal, de la organización, tenemos otro tipo de normas, que estas sí que están en rosa y sí que serían delegables. Y sería también plenaria, competencia del Pleno, la aprobación y la modificación de las ordenanzas y de los reglamentos municipales que no tengan por qué ser orgánicos. La diferencia luego está en la mayoría que se requiere y en el tema de no delegable o delegable, como ya habéis visto. Vale, sigo adelante. Esta la hemos visto en régimen ordinario y la volvemos a ver aquí y de nuevo aparece el artículo 45 con las entidades de ámbito inferior al municipio. Os he comentado que ese artículo actualmente está sin contenido, si bien tenemos, bueno, otras posibles entidades más pequeñas que estarían en el 24 bis de la Ley de Bases Regulado. Me remito a la parte del régimen común para todo esto. En cualquier caso, es prácticamente igual y es también competencia del Pleno acuerdos que se tomen con relación al término municipal, la delimitación del mismo, los linderos y la alteración en su caso. También crear y suprimir, con lo que os he contado, entidades del artículo 45. Ya os digo, ahora sin contenido, aunque podemos entender, sustituido por otro artículo. Alteración de la capitalidad del domicilio, cambio de su nombre o bien cambio del nombre de las entidades inferiores y también lo que os he comentado de los símbolos. Adoptar o modificar lo que es el escudo, la bandera, la enseña, sería también competencia plenaria. Todo lo que no lleve rosita no puede ser delegado y por lo tanto es especialmente importante y solo exclusivamente del Pleno. Sigo adelante. También, y este también tampoco es delegable, tenemos también competencia plenaria, los acuerdos que se tomen con relación a la participación de gran población en organizaciones más grandes, en organizaciones de carácter supramunicipal. Tema tributario, tema económico, importantísimo para que el municipio subsista, viva. La determinación de los recursos propios de carácter tributario, igual que en el anterior régimen, también es pleno y además no delegable. Tenemos en siguiente término el otro gran instrumento fundamental para la vida económica del municipio, que es el tema de los presupuestos y la plantilla, que siempre va pareja, que siempre va paralela. Bueno, pues es competencia plenaria. Letra H, aprobar los presupuestos municipales, aprobar la plantilla del personal que va incluida y además autorizar los gastos, eso sí, coletilla, subrayado, en las materias propias de la competencia del Pleno. Y además, que también es una función fundamental y también lo he visto en exámenes, le corresponde al Pleno aprobar la cuenta general del ejercicio respectivo, del ejercicio en el que estemos. Seguimos avanzando y nos encontramos con tema urbanismo, con tema ordenación urbanística, que le correspondería al Pleno y no sería delegable. Aprobar la aprobación inicial del planeamiento general, ahí está la chicha, la aprobación que ponga fin, ahí está el detalle, a la tramitación municipal de los planes y el resto de instrumentos de ordenación que la ley sectorial, la legislación de urbanismo determine. Aquí se remite a lo que marque la ley, que es también lo que hacía en régimen común, en ordinario. Bueno, seguimos avanzando. En relación con otras administraciones públicas, también en este caso, y no es delegable, le corresponde al Pleno, letra J, la transferencia de funciones, la transferencia de actividades, te doy
a otras administraciones y al revés. La aceptación, ¿vale? Quiero, ¿ok? De delegaciones, de encomiendas de gestión relacionadas o recibidas o realizadas por otras administraciones. Eso sí, salvo que esto sea obligatorio, salvo que tengas que aceptarlo, salvo que por ley se impongan con carácter obligatorio. Bueno, también vimos en régimen ordinario todo el tema de las formas de gestión y los instrumentos de participación. Aquí, además de estar en rosita, que ya sabemos lo que significa, nos mete un poquito más de contenido, determinando que corresponde al Pleno, letra K, la determinación de cómo se gestionan los servicios, directa, indirectamente, concesión de servicios por el propio municipio, determinación de las formas de gestión de los servicios, también si se crean organismos, entidades, corresponde para llevarlo a cabo, para ejercerlo, también corresponde al Pleno el acuerdo de creación de organismos autónomos, el acuerdo de creación de entidades públicas empresariales para llevar a cabo todo esto, creación en su caso de sociedades mercantiles para gestionar esos servicios de competencia del ayuntamiento respectivo. Y también le corresponde al Pleno la aprobación, en esto coincide también con régimen común, de los expedientes de municipalización. Bueno, siempre de acuerdo con la Ley 39/2015, los artículos 106 y siguientes regulan la revisión de oficio de actos nulos, la declaración de lesividad, la rectificación de posibles errores, la revocación de actos malos, de gravamen. Bueno, pues también es competencia plenaria en gran población las facultades de revisión de oficio, de cargarse lo que previamente ha hecho de sus propios actos, es decir, multa de tráfico, o de las disposiciones de carácter general, que ya serían las ordenanzas. Materia defensa del Pleno, materia de acción judicial o administrativa, aquí la tenemos. Con la coletilla de su propia competencia, también es competencia del Pleno en gran población ejercitar, llevar a cabo acciones ante los tribunales de justicia, judiciales, acciones de carácter administrativo y también la defensa jurídica del Pleno en las materias competenciales propias. Tenemos a continuación el tema dineros, el tema retributivo, el tema cantidades que perciben, todo lo que aquí hemos visto y veremos en las sesiones siguientes. Es competencia del Pleno, quedaos con la idea de ellos se lo guisan, ellos se lo comen, establecer el régimen retributivo de los miembros del Pleno, afortunados que son, de su secretario general, el que hemos visto con sus funciones básicas de asesoramiento y demás, del alcalde, también de los miembros de la Junta de Gobierno local, alcalde y miembros de la Junta que vamos a estudiar posteriormente, y de los denominados que están fijados en el artículo 130 de la Ley de Bases de Régimen Local, órganos municipales directivos. Más competencias, también en rosa, también delegable. Le corresponde al Pleno el planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades locales y a otras administraciones públicas, que si recordáis, también aparecía delimitada en la competencia pleno normal. Además, también en la línea que hemos visto, antes cuando hemos visto el tema de 121 con las letras C y D, hemos marcado que en estos dos casos, si así lo deciden las asambleas legislativas, a iniciativas los respectivos ayuntamientos. Y me he quedado ahí y os he comentado, ya veremos luego con qué quién lo decide y con qué mayoría. Bueno, pues tenemos que también es competencia plenaria acordar la iniciativa, vamos a ello, vamos a meternos en este régimen prevista en el 121.1 al final, lo que os he comentado, para que el municipio pueda ser incluido en este régimen complejo del título 10 de la Ley de Bases de Régimen Local. Y ya por fin terminamos con, también son plenarias, en la idea de, además de, el resto de materias que expresamente le confieran las leyes. Bueno, hemos pasado por todas estas competencias. Os voy a marcar, digamos, las palabras básicas, fundamentales, que serían competencia pleno gran población. Serían control y fiscalización del gobierno, moción de censura, cuestión de confianza como elementos, aprobar y modificar los reglamentos orgánicos, que son los elementos básicos de la estructura municipal, aprobar y modificar
otras ordenanzas, otros reglamentos, ordenanzas, perdón, y otros reglamentos de carácter municipal que no tengan el carácter de orgánico, aquí en rosa, delegable. También todo lo que es el término municipal, delimitarlo, alterarlo, la capitalidad, el cambio de nombre, modificar, adoptar bandera, escudo. También acuerdo para participar en organizaciones supramunicipales. En materia económica, recursos propios de carácter tributario, el tema de los presupuestos, la plantilla que va paralela, la autorización de gastos en su propia competencia y la aprobación de la cuenta general. En materia de urbanismo, la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y el resto de instrumentos que la legislación sectorial le atribuye al Pleno. Transferir funciones, mandar a otras administraciones y aceptar delegaciones y encomiendas de otro también es función plenaria, salvo que la ley lo imponga obligatoriamente. De momento, en rosita, es decir, delegable, solamente hemos marcado la de los reglamentos que no sean orgánicos y la de las ordenanzas. Pero tenemos aquí, en este último listado, al final de las atribuciones, otras 3. Ir quedándoos, independientemente de que ahora lo veamos de nuevo, con, ya os digo, los rosa en la memoria. También le correspondería al Pleno, en este caso con posible delegación, cómo se gestionan los servicios, crear para ello organismos autónomos, sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y también aprobar los expedientes de municipalización. Delegable, esta última. Las facultades de revisión de oficio que la Ley 39 le permite, también plenaria. Ejercer acciones judiciales, administrativas, la defensa del Pleno en materia de su competencia, también es del Pleno, pero en este caso delegable. Importantísima o muy curiosa, el tema retributivo. Es el Pleno el que la delimita y establece con relación a sus miembros, al secretario general, al alcalde, a los miembros de la Junta y a otros órganos directivos municipales que señala el artículo 130 de la Ley de Bases. También delegable, la última delegable que tenemos en el listado, el planteamiento de conflictos de competencia a otras, bien otras entidades locales o bien otras administraciones. Y en conexión con el 121, para adoptar la iniciativa para ser gran población, también corresponde al Pleno. Y luego ya las que le confieran las leyes. Y ya os digo, hemos ido marcando, para que os quedéis con ello, las delegables en rosa con reglamentos normales, no orgánicos, ordenanzas, el tema de la gestión de los servicios con sus componentes, el tema de acciones y defensa y el tema del planteamiento de conflictos de competencia. Solo, exclusivamente, estas 4. Bueno, una vez visto el listado, tenemos que completarlo, sin embargo, con otras 2 materias en este caso, que sería ¿cuándo se requiere mayoría absoluta, mitad más 1 de los miembros de la corporación municipal? Bueno, pues se requiere, que ya os digo, en régimen ordinario también está marcado en el artículo 47. Bueno, pues en régimen de gran población se requiere mayoría absoluta, mitad más 1 del número legal de miembros, para, en las letras que hemos ido marcando, que luego os las señalo, luego os las desgrano en colores en el esquema, sería para adoptar los acuerdos que aparecen en letra C, letra E, la F, la J, la O y luego los acuerdos que tengan que ver con los instrumentos de planeamiento general que en la legislación sectorial de urbanismo aparezcan. De tal forma que, desgranando todas estas letras, tenemos que se requiere mayoría absoluta, importante, cualificada, para aprobar y modificar reglamentos orgánicos. Ya sabéis que esos además no se delegan, los normales sí, y además simple la mayoría. Aquí orgánica, aquí absoluta, perdón. La siguiente, todo lo que se refiere a el término municipal, delimitar, alterarlo, capitalidad, bandera, enseña, escudo. También los acuerdos que tienen que ver también con este elemento del territorio en participar en organizaciones supramunicipales. También, salvo que la ley lo imponga obligatoriamente, también pleno y por mayoría absoluta, transferencia o bien aceptación de delegaciones e encomiendas. Lo voy resumiendo porque os lo he ido marcando y ya con el listado vamos teniendo, digamos, memoria y contenido. Luego tenemos también que se aprueba por mayoría absoluta, con lo cual la pregunta, ¿cómo entran C y D
lo de los de los 75.000 y lo del tema de capitales, bueno, entran aprobación pleno del ayuntamiento, mayoría absoluta y luego a iniciativa de los mismos, asamblea legislativa de la comunidad que tiene que decidirlo. Dos requisitos complementarios procedimentales que son fundamentales. Bueno, pues acordar la iniciativa para que el municipio sea gran población, pleno y mayoría absoluta. Y luego, como os he comentado ya, que esté bien el literal, el tema de urbanismo. El resto, pues vale con la mayoría simple de los votos. Y ahora, tema delegación, lo mismo, con letras por medio. Pero yo os digo que viene muy bien lo rosa para ahora ya tener todo esto más que mascado. De tal forma que, de acuerdo con la ley de bases, el Pleno solamente puede delegar las competencias que aparecen en los párrafos, en las letras D, K, M, ñ, única y exclusivamente como segunda puntadita del artículo a favor de las comisiones que hemos visto, que hemos estudiado, que son fundamentales, de tal forma que, de acuerdo con lo anterior, tal y como hemos repasado en el listado, le correspondería al Pleno, pero podría delegarlo, tema de reglamentos municipales no orgánicos, tema de ordenanza municipal, tema de gestión de los servicios, creación de organismos autónomos, sociedades mercantiles, entidades empresariales, expedientes de municipalización y todo el tema de jurídico, todo el tema defensa, todo el tema conflicto. Ejercicio de acciones judiciales, administrativas, defensa jurídica del Pleno en su competencia, también puede delegarlo, y también el planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades, a otras administraciones públicas. Y ya os digo, el artículo tiene tela, porque además de lo delegable, nos marca a quién la delegación se realizará a favor de las comisiones. Bueno, pues ya tenemos 121. ¿En qué casos con las dos patitas, 250.000, 175.000 directamente, y las dos últimas con ayuntamiento, mayoría absoluta, decisión de la asamblea, con el numerito también de 75.000, superar, que ha de tenerse en cuenta? También es importante la adaptación a este régimen jurídico en 6 meses y luego ya hemos ido viendo el Pleno con sus diferentes atribuciones, las comisiones, la Secretaría General del Pleno, sus funciones, el asesoramiento preceptivo, lo que es delegable, lo que no, mayoría absoluta, simple. Hemos terminado con el Pleno. En la siguiente sesión nos iremos al alcalde, también haciendo un estudio de 4 patitas.